Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Hoy es jueves, posiblemente cuando se vaya a publicar esto, y hoy estamos con dos invitados. Normalmente en el podcast sabéis que yo estoy más solo que la una. Vamos a estar con un invitado que es un poco pesado, que yo creo que ya es la tercera vez, o bueno, si contamos con la JPod, incluso el ensayo que tuvimos, pues yo creo que ya ha estado tres veces o así aquí en el podcast y luego yo lo he invadido y tal. Y luego también otra invitada, son dos invitados y os lo presento. Por un lado está Aguchane, que forma parte junto al otro invitado de la editorial Agalir, y es también autora, editora de la propia editorial y bueno, hace un montón de cosas. Ahora íbamos un poco charlando sobre ello. Bienvenida. Hola, gracias, gracias. Y ahora tenemos a alguien que os digo que es el pesado, que es Iñaki Undangarín. Como digo yo, el Iñaki Undangarín, el bueno, el que no roba de momento, que cualquier día le pillan en el prica ahí con una bolsa o con algo y salen las noticias. ¿Qué tal, Iñaki? A mí esa coletilla del de por ahora me encanta, tío. O sea, es lo que más me gusta de este podcast, el por ahora, tío. Pues nada, yo encantado de estar aquí y bueno, seguro que vamos a hablar de un montón de temas y le vamos a dar caña a todo. Iñaki, que también forma parte, junto a su socia que he presentado antes, de la editorial Agalir, que ahora os voy a pedir el breve favor de que un poquito presentéis la editorial y un poquito el proyecto. Y también Iñaki, también sabéis que es escritor, porque uno de los capítulos que hice en el laberinto de Minotauro VK fue de su libro Injertos. Entonces, si queréis, no sé cuál de los dos le apetece, o los dos, o vais y tal, contadme un poco de este proyecto de la editorial Agalir. Bueno, empiezo yo, Iñaki. Sí, sí, ya Vale, ves quién manda. hombre, hay que empezar fuerte. Bueno, pues Agalir surgió de querer publicar un libro mío y bueno, pues como no me apetecía mucho estar editorial por editorial pidiendo por favor me lo publicas y tal, entonces, bueno, decidimos entre Iñaki y yo poner la editorial para poderlo publicar. Con la idea de publicar las cosas que haríamos nosotros y bueno, y a donde se llegase un poquito, sin más pretensiones. Pero la verdad es que la gente se fue, bueno, se nos fue acercando y bueno, ya llevamos unos cuantos libros editados. Nacimos un poquito con la idea de trabajar a la antigua, como trabajaban nuestros padres y nuestros abuelos, de hacer las cosas, un trabajo bien hecho, o el mejor que podríamos hacer, e incluso darle hasta un toque solidario y bueno, como íbamos sin expectativas, decimos, si tenemos un poquito de suerte también poderlo compartir un poquito con la sociedad, ¿no? Y es de ese primer libro pues dábamos un porcentaje de su venta a un niño que tenía la misma enfermedad de Iñaki, de huesos de cristal. Y bueno, luego he ido haciendo diferentes proyectos. Pero bueno, nos caracterizamos un poquito como editorial por precisamente igual al ser tan pequeñita, de poder personalizar mucho, de hablar con los autores, de hacer las cosas también al gusto de los propios autores y al propio gusto nuestro y con nuestro un poquito baremo, ¿no? Y bueno, a líneas generales es un poquito como trabajamos. Ahora Iñaki, que es el que más se enrolla, es donde hace él ya hincapié en más cosas. Vale. No, yo lo único que tengo que añadir es que tuvimos la suerte de empezar de cero. Empezar de cero tiene su luz y su sombra. Su sombra es, evidentemente, que empiezas de cero. Entonces no tienes nada. Tienes que ir piedra por piedra colocándolo. Lo bueno que tiene empezar de cero es que empiezas con toda la ilusión, con todas las ganas, que eso fue muy importante, porque como bien dice Agurchane, nosotros no queríamos ser una editorial más. No queríamos trabajar de manera mecánica, como si dijéramos. Tenía que ser todo mucho más artesanal. Y ahí nos zambullimos en la manera de tratar con los autores, en de qué manera maquetábamos y diseñábamos los libros, también a la hora de elegir qué libros veían la luz, también teníamos nuestra propia manera de trabajar y bueno, pues tuvimos esa suerte de, en ese sentido, de empezar de cero, de empezar con las ilusiones a tope y está siendo una aventura muy, muy dura, pero también muy bonita porque llevamos 13 años en esto y son 13 años que hemos hecho lo que nos da la gana.
de la manera que nos da la gana. Entrecomillado. Sí, hombre, evidentemente, Claro. pero sí que hemos sido fieles a la idea con la que partíamos. Y eso sí que me parece muy importante. Vale, pues algo que queréis comentar más sobre la editorial, porque ahora vamos a empezar a hablar de otras cuestiones. ¿Algún proyecto último que haya interesante o tal que podáis que se haya anunciado, que se haya publicado hace poquito? Hombre, Anunciar. Sí. Dime. No, que proyectos es que estamos continuamente con proyectos. Yo ahora mismo estoy con una serie de cuentos que son historias reales, convertidas un poquito a cuento porque me parecen muy, muy interesantes y que los niños vayan aprendiendo a ser héroes con héroes de verdad, no con héroes de mentiras. Entonces, bueno, es uno de los proyectos que ahora mismo más estamos con ellos. Estuvimos con el de Injertos, con el de Cartas con remite de mujer y Silencios de hombre. Siempre son proyectos que van un poquito a potenciar la parte humana, intentar poner granito de arena en la sociedad para crecer un poquito bien y no tener tantas malas hierbas, pero crear un poquito las buenas. Y siempre intentamos yo sí que tengo presente que hay muchas cosas que se quedan en la sombra, muchas cosas que están ahí, pero o porque la gente no se ha interesado en ello o porque estamos mirando para otro lado, quedan un poco apartadas. A mí me parece muy curioso un proyecto que ha empezado Agurchane, que ahora está trabajando en el segundo digamos, cuento, que era un cuento que empezó con un babuino, como ella ha dicho, que es Jack el babuino el cuento, y cuenta la historia de un babuino, una historia real, por eso los héroes reales, pero me llama la atención que yo, que soy una persona que tanto le gustan los animales, que estoy metido con las rapaces y con África al 100%, no tenía ni puñetera idea de lo que ese babuino Jack hizo, que todavía, aunque lo veo en fotos e incluso en algún documental, sé que es verdad, pero me extraña tanto, o sea, me supera tanto que ese babuino pudiera hacer lo que hacía, y eso también es parte de Agalir, ¿no? Dar luz a lo que está escondido, a lo que por lo que sea la gente normal no llega o no interesa. Y lo hacemos tanto en autores como en obras, como en historias. La verdad es que después de estos 13 años, sí que es cierto que te queda esa sensación de decir cuántas historias hemos sacado a la luz que seguramente, y no es por vanagloriarnos, pero seguramente si no hubiéramos estado ahí, gran mayoría de ellas no hubieran llegado al público. Y eso también me parece... Historias y autores. Porque claro, al tener la cercanía, no es lo mismo meterte por internet a una editorial que no hablas con nadie, que cuando alguien empieza, estás como muy, no sé cómo decirlo, como muy cortado, ¿no? Ante un mundo que se te hace como muy grande y quieres empezar, quieres hacer algo con lo que tienes, y el tener esa cercanía sí que ha hecho que muchos autores, no solamente de la zona, sino de toda España, se hayan acercado un poquito y bueno, y han visto sus libros publicados y bueno, han sacado adelante proyectos. Algunos siguen, otros han sido su primero y lo dejan, pero bueno, me parece que también es importante, ¿no? Poder ayudar a que otros empiecen un camino que por lo menos quieren empezar. Luego ya se verá si siguen o si no siguen, ¿no? Y las ilusiones que pones. Porque claro, yo soy editor, pero también soy autor. Entonces, cuando me ha tocado ser autor, me he dado cuenta de lo importante que es que la editorial, no te voy a decir que tenga la misma ilusión que tú, pero que por lo menos participe de la ilusión que tú tienes, te ayude, te apoye, te guíe, que no sea una cosa, entregas el manuscrito y hasta que no se acaba el libro tú ya no sabes nada de lo que pasa ni de lo que ocurre. Ese feedback continuo me parece muy importante, y eso en las editoriales que aún hoy quedan, eso está muy perdido. Todo se ha mecanizado tanto, todo se ha automatizado, y en realidad el autor parece ser un objeto más, un producto más mercantilista en una sociedad pues, de producir y vender, producir y vender. Yo creo que el hecho de que te acompañe alguien pues en cada paso que va teniendo el libro me parece muy importante. Y yo que he sido autor y que he probado que Agurchán esté encima mío
que me recorte 350 páginas de mi libro de casi 1000, que lo digo de broma, pero que es muy importante que otra persona te dé un punto de vista diferente para que te des cuenta de por dónde estás yendo, que quizás no es lo que quieres hacer, pero que te ha llevado el impulso, el ímpetu. Me parece muy, muy importante toda esa parte, ¿no? De la editorial que te acompaña. No solamente te imprime el libro y ahí lo tienes, sino que te acompaña en tu proyecto. Parece muy importante. Pues sí, pues ahora ya nos vamos a remangar, nos cogemos las mangas cada uno y vamos a meternos a hablar de esos entresijos y esas cosas del mundo de la literatura, de esas cosas buenas y malas, y lo primero, de mitificar un mito, porque hay mucha gente que se piensa que uno escribe un libro, lo publica, que eso también es un camino que ahora hablaremos, y ya se hace rico, que ya tú lo has comentado alguna vez en privado, no sé si en público ni aquí, pero vivir de la literatura es muy, muy complicado. O sea, muy complicado. En este país, autores que vivan bien de la literatura hay muy pocos. Los grandes que todos conocemos, Pérez Reverte, Posteguillo y algunos más. Y algunos que pensamos que viven de la literatura no viven tanto, ¿eh? Porque luego hacen eventos, hacen cosas, pero de lo que es los libros en sí, yo me he puesto, yo que leo muchos libros y tal, y lees a veces lo que se llevan por cada libro a algunos autores y algunos ven y tal, y dices, pero es que miseria, o sea, entonces es bastante complicado. Y las editoriales, en vuestro caso también, las editoriales también, no te creas que se hacen de oro tampoco, ¿eh? Que los autores ganan poco, pero los editoriales a veces mucho menos, ¿eh? Que a veces entre gastos de publicar un libro y todo, entonces a lo mejor me decís, no, si estamos haciendo la entrevista uno desde un yate y otro desde un ático en Bilbao, ahí. Igual llegamos. No, yo creo que antes de nada hay que diferenciar. Hay que diferenciar la editorial que se dedica a editar un libro de la editorial que tiene un montón de escritores, tiene su propia distribuidora, tiene su imprenta, tiene sus diseñadores, o sea, tiene un gran equipo de gente. No es lo mismo la ganancia para la editorial pequeña que para Planeta. O sea, no tiene nada que ver en absoluto. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que se cree que cuando pones el libro a la venta, incluso autores, ya no solamente la gente que todavía no ha publicado, sino los propios autores, cuando publican, muchas veces se creen pues que las editoriales se llevan una pasta muy gansa o que, no sé, siempre hay esa cosa de el otro gana más, el otro se lleva más. El desconocimiento siempre te hace pensar que los demás se llevan más dinero. Y sí que hay una cierta tendencia a pensar que todos podemos ser Reverte. Es decir, que yo voy a vender mi libro y ¿cuántos libros vas a hacer? Y, los que sea, porque claro, me va a venir mi... Y claro, al final te das cuenta que los que empiezan, los que son autores noveles, es difícil que les compre gente desconocida. Siempre te compran los amigos, la familia, la gente del trabajo. No sé, es complicado que la gente se... Yo sí creo que en el lector hay mucho miedo a apostar por autores que son desconocidos. Y eso es una barrera que sí que tendríamos que romper. No sé cómo se puede romper, porque hoy en día la literatura tampoco es una cosa que... yo creo que se venden libros, se leen menos libros y no se venden todos los que se dicen vender. La literatura está también muy, muy tocada de todo eso. Pero sí que es verdad que la gente se cree que aquí hay más dinero del que uno cree, que todo esto mueve economías, intereses. Y no, hijo, no, esto es mucho más sencillo y mucho más Al final la ganancia, pues como en todo, viene por la cantidad de venta que tienes, no por el porcentaje. O sea, el porcentaje es importante si vendes mucho, si vendes poco, que es el caso de los que se empieza, pues no hay ganancia. El porcentaje que se suele llevar el autor es un 10% en una editorial, en una edición normal clásica, donde lo paga la editorial el libro y todo el trabajo. El autor se lleva un 10% del precio de venta al público sin el IVA del libro. La distribuidora se lleva el 50%, de lo que el 20% es para la distribuidora, el 30% es para la editorial. La imprenta se suele llevar también otro 20, otro 30,
del libro y la editorial el otro 20%. O sea, al final las cantidades son muy pequeñas. Haría falta vender mucho para conseguir algo. Incluso las grandes editoriales, vamos a hablar de Planeta, que da un premio tan espectacular, si os dais cuenta, va al merme, debe de estar vendiendo muy poco en comparación con lo que vendía antes, cuando cada año tiene que tirar más de personajes públicos que ya vendan, Totalmente. por tener ya venta hecha, para poder vender. Ya no tiran de cultura, tiran de personajes hechos que escribirán bien o escribirán mal, no me voy a meter ahí. De hecho, todavía no he leído a los 2 o 3 últimos. Pero si un Planeta tiene que dar un premio importante para, en vez de pagar publicidad, con el premio paga, es marketing puro y duro, y encima ya tiene que coger, porque ni el premio vale suficiente para vender tanto como desearían, que tiene que coger una cara ya reconocida para que tenga venta, que esos son los que Iñaki dice, bueno, los compras para que te lo firme y sacarte la foto, pero luego leer, se lee o no se lee, ¿no? Entonces, bueno, pues no se vende tanto, las ventas no van como antes, el libro electrónico está quitando y la cultura en general está degenerando mucho, porque en todas las empresas hay que ganar dinero, pero ahora se está convirtiendo la cultura solamente en empresas y entonces ya estamos yendo muy mal y me remito otra vez al premio Planeta, ya la cultura no parece que les tiene el mismo valor que les tenía antes. Pues sí. La cultura está en horas bajas. A ver, el problema que nos podemos encontrar en el mundo de la literatura se debe a muchas causas. O sea, se pueden enumerar en cada estamento, hay una causa. Hace años, cuando tú querías grabar un disco o publicar un libro, te hacía falta acudir a una empresa que te grababa o que te imprimía el libro, te hacía falta acudir a un traductor, a una persona que sea corrector de textos, acudir a tener un agente literario para que luego te mueva el libro, una distribuidora, etc. Tenías que acudir a un grupo empresarial. Tú no podías publicar un libro. Hoy en día se ha democratizado todo. Tú puedes grabar un disco en el salón de tu casa, puedes escribir en el salón de tu casa y puedes diseñarlo, maquetarlo y hacer todo desde casa con un portátil. Entonces, eso democratiza todo. Eso también trae un problema. Y es que cuando tú necesitas que otra persona te valide lo que tú haces, a eso se le llama filtro. Los filtros, pues a veces son malos, porque hay gente que quiere llegar y no se le deja, y no se le deja, y los filtros lo paran. Cuando quitas el filtro, ocurre lo contrario, llegan todos. Y entonces muchas veces, pues te llegan a tus manos libros que dices, joder, pero ¿cómo ha escrito este hombre esto, no? Y no solamente la gente amateur, ¿eh? En los profesionales pasa mucho, muchísimo. O sea, tú cuando, desde el punto de vista de un autor, ¿cuántos libros puedes escribir del tirón que sean buenos, que tengas vida, experiencias, historia dentro de ti para escribir un libro? X, cada uno los suyos, que serán 3, 4, 5. Pero claro, el autor que vive de la literatura, que está obligado a publicar un libro al año, todos los meses de octubre hay que presentar un libro. Claro, llega un momento que tú ya no tienes historia para todo eso, que tú ya te has vaciado, que ya no tienes dónde agarrar para seguir publicando algo que sea de calidad. Entonces, te encuentras que la democratización de la literatura como de la música, y ahora ya con la inteligencia artificial va a venir la democratización del cine, porque va a venir, claro, te vas a encontrar que va a haber una variedad infinita, pero la calidad, el nivel de calidad, pues va a bajar. Y en la literatura, hoy en día a mí me cuesta encontrar un libro que diga, joder, qué buen sabor de boca me ha dejado, oye, y me da igual que sea un profesional a que sea un amateur. O sea, cuesta mucho encontrar una historia que de verdad te conmueva. Es que yo creo que en la literatura es una forma de arte. Y el arte
el arte nunca puede ser trabajo. Si puedes vivir del arte, fenomenal. Pero cuando conviertes el arte en trabajo, la parte del artista se va porque está el trabajador, que bueno, puedes tener una calidad a la hora de hacerlo y una soltura, pero el arte, si tiene algo de especial, es que es algo que te sale de las tripas, de las entrañas, y el día que te sale y en el momento en que te sale. Si Eso te es tienes que poner a momentáneo. las 8 de la mañana a escribir, puedes ser un buen periodista, pero no un buen literato, porque para la Sí. literatura, para poder poner todo a modo y darle forma y darle color y darle suavidad o agresividad a lo que estás haciendo, necesitas ponerte en ese estado de ánimo. Cuando estás trabajando, pues puedes estar en ese estado de ánimo o no. Entonces, a las grandes editoriales, pues eso, lo que decía Iñaki, te obligan un poquito a sacar un libro al año y yo qué sé, pues luego te pones a leer a los grandes, yo qué sé, a José Luis San Pedro, de 7 años para escribir un libro. Es que una novela, vamos, pues claro, que te puede llevar 7 años, o 2, o en un año igual puedes sacar 2, ¿eh? O sea, no es cuestión de darle más tiempo, es cuestión de darle su tiempo, el que Exacto, necesite. Cuando una empresa exacto. te pone en tanto tiempo tienes que sacar esto, el arte desaparece para dar lugar al trabajo. Y puede ser bueno o puede ser malo. Normalmente va a perder mucho de tu esencia como artista. Te va a quedar solamente la cabeza. Claro, es que yo a veces veo listas de escritores que tienen, que ves toda la bibliografía tienen libros y libros y libros, pero luego ves de esa bibliografía, porque por ejemplo, Vargas Llosa tiene muchísima literatura y muchos libros, pero ¿cuántos son buenos? Bueno, llega un momento que ya Vargas Llosa, sobre todo al final de su carrera, ya, como dice Iñaki, es que te vacías, ya sueltas absolutamente todo. Entonces, es que es eso de poner plazos. Es que yo, por ejemplo, en un sector que conozco mucho es el de los videojuegos y pasa que en los últimos años les ponen plazos y no llegan, llega el juego peor, el juego ya no tiene la calidad que tenía antes, la creatividad también, las ideas no son frescas y esto pasa últimamente y claro, pasa con muchos autores. Entonces, claro, no que lo que dice Iñaki, no que un libro sea de un autor más conocido, tenemos ese cliché de que, ay, pues voy a comprar de este de PR Reverte, y luego te compras de otro autor que es menos conocido y te puedes sorprender. Lo que pasa es que lo que dice Iñaki es en el mundo podcast, Iñaki lo sabe, es parecido. Cuesta tanto descubrir ciertos podcasts porque la maraña de podcast es tan grande, pues en el mundo de literatura sale un libro nuevo de novela negra, pero es que solo de novela negra hay tantos libros y, por ejemplo, en las grandes librerías y en las grandes plataformas o en los grandes centros comerciales, para que pongan tu libro ahí, vamos, tienes que matar a alguien prácticamente. O sea, la lucha que tienes que hacer, no solo a nivel económico, ¿eh? A todos los niveles, ahora me contaréis vosotros, pero es que eso básicamente es imposible. Entonces, peleas en otras ligas. Y yo lo que he ido viendo de gente que conozco, autores y tal, tienen que hacer sus eventos por otro lado, tienen que hacer sus firmas, venderlo de cierta forma y tal. Yo he conocido autores, que es otro melón a abrir, que es la autopublicación, porque dicen, yo ahí tengo un debate, porque entra mucha gente que de otra manera no entraría, se puede colar mucha gente mala, pero yo he conocido auténticos autores muy buenos que las editoriales no les han querido, que hay editoriales que en un principio les han dicho que no, autores, que conozco uno de hace poco que ha presentado un libro sobre el rey Arturo y sus leyendas, pues en su día, hace bastantes años, el hombre tuvo que autopublicar porque otros editoriales decían que no. Ahora ya lleva 5 o 6 libros y ya la editorial ya le ha contratado y ya tal, pero fíjatelo, si él no hubiera autopublicado, pues no, se ha tenido que lanzar a la aventura. Entonces, os voy a comentar qué opináis del tema de la autopublicación, algunas cositas que he comentado. Pues yo creo que es la solución. La solución, porque, a ver, lo que decíamos, un libro es muy difícil venderlo. De alguien que no conoces, ni te cuento. Es súper difícil. Entonces, al final, ¿quién va a apostar por alguien que no conoce? No por apostar, porque, por ejemplo, aquí vienen libros, joder, yo veo gente, digo, pero si esto está súper bien, pues mejor que muchos famosos, ¿no? Pero claro, ¿quién me va a comprar de Felipita Gómez un libro? Si nadie sabe, estamos en la era en la que solamente se vende lo famoso y los personajes y los roles. Entonces, poca gente va buscando la cultura de verdad. Y si no es con un nombre, lo rechazan. Entonces no te queda más que otra, más que si quieres hacerlo de verdad, ¿no? El autopublicarlo
y el currártelo. Esa es la parte fea. Esa es la parte fea de cuando quieres hacer un libro y lanzarte, no la venta. La venta te... sí. Y además es que nadie toma en serio a un autor que hace su propia venta. Entonces, ahí Claro, estamos en la pescadilla que se muerde la cola. claro. Pero eso es una cuestión de la sociedad como está ahora, ¿eh? O sea, no se valora nada más que una pose. Con lo cual, o eres escritor y estás arriba, o eres vendedor y estás abajo. Y cuando haces las dos cosas, ni estás arriba ni estás abajo. Pero es que es la única manera de hacerlo. Y luego, en nuestra experiencia aquí también es verdad que yo he ido viendo mucha gente, o por las redes y así, que dices, joder, qué bien escribes, si no quieres publicar, yo escribo porque me sale, porque quiero, y no tengo mayor interés. Y hay mucha gente que viene un poquito como tú decías, Sergio, ¿no? Diciendo, me voy a de aquí, yo tengo esta capacidad y me voy a hacer rico. Y ves pues que son cosas muy pobres, o aunque sean un poquito mejores, pero que quieren jugárselas a ser grandes desde el principio. Y a veces dicen, no, yo ni voy a poner mi nombre, voy de anónimo y no quiero hacer presentación. ¿Y cómo quieres que se venda? No, es que es muy interesante lo que digo. Pues no sé si ahora mismo a estas alturas aquí en Bilbao se han publicado 1000 y pico sí, títulos. Claro, multiplica por toda España. ¿Cómo vas a salir ahí? Es como muy complicado, ¿no? Entonces solo queda currárselo en música, en literatura, en los podcasts. Y bueno, pues muchas veces o tienes mucho empeño en ser millonario y luchas contra todo a ver si consigues algo, o muchas veces te vas cayendo por el camino y dices, oye, mira, el que me quiera escuchar o que me quiera leer, que me lea y ya está. O sea, así de aquí Sí. un poco más voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, no tirar la toalla en cuanto a lo que haces, pero sino en cuanto a las pretensiones, seguir ahí luchando, pero un poquito asentado también en la realidad, ¿no? Lo que ocurre es que ahí hay ahí hay una pescadilla que se come la cola, porque hay que trabajar sobre la música, hay que trabajar sobre los podcasts y hay que trabajar sobre la literatura. Pero la literatura, siendo el arte que yo creo que más te puede ayudar a, no sé, como a evolucionar, a cambiar, a vivir otras vidas, es la más complicada. Es decir, si tú mañana te pones en la calle con una guitarra y te pones a tocar, va a haber un montón de gente que va a parar. ¿Por qué? Porque como sociedad, como individuos, estamos muy acostumbrados a disfrutar de la música. Tenemos la música como un don, como un disfrute, como algo que nos divierte. Lo mismo puede pasar con un podcast, que al final es escuchar. Escuchar es más fácil que leer. Luego, es más fácil que atraigas a la gente. Con la literatura es muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos ya nos están vendiendo la literatura como un agobio, como un paso que tenemos que pasar para poder aprobar el curso. Y ya empiezas a coger a la literatura como odio, como rabia, como desgana, ¿sabes? Claro, pasan los años y tú empiezas a ver series, películas, historias grandilocuentes, grandes dramas, cosas míticas, y te das cuenta que dices, ahí va, esto está basado en un libro que hicieron de las guerras de César con los galos. Ahí va, esto está basado en, fíjate, en Ricardo Corazón de León, etcétera, etcétera, etcétera. Y descubres que todo eso que te gusta, que admiras, que valoras, viene de escritos antiguos, que te los han hecho odiar, que te han hecho escapar de ellos. Es decir, es complicado con la literatura remover emociones a la gente porque no hay tanta gente que apueste por leer y cada vez va a haber menos, porque cada vez tenemos por la tecnología más vídeos, más películas, más series, más inteligencia artificial, más audio. Claro, es muy complicado en todo esa selva de sensaciones y emociones fáciles que tenemos, que cualquiera de nosotros podemos alcanzar. Porque antes, para ver una película, o esperabas que te la echaran en la tele o ibas al cine. Ahora tienes 62.000 películas en el mando de tu tele. O sea, es que todo va así. Entonces, ¿cómo te abres camino con algo como la literatura, que a priori todo el mundo, casi todo el mundo,
nos da como pereza, como, ostras, ya, no sé, el autor de no sé quién, no me fastidies. Es que es muy complicado, pero al mismo tiempo, todas esas películas, todas esas series, todas esas grandes historias que vemos en documentales, vienen y están reflejadas y se alimentan de los libros que antes, otrora, gente escribió. Entonces, es algo que es incoherente. No queremos leer, pero nos apasiona aquello que está en ese libro. Lo que ocurre es que necesitamos que nos cambien de plataforma, que nos pongan una película, que nos pongan un documental, un audio, menos leer. Claro, y luego llegas a las casas de cualquier persona y la sala está llena de libros. Todo el armario está lleno de libros. Y tú te preguntas, ¿pero leídos cuántos? Porque, oye, tantos nuevos, ¿eh? Yo cuando leo libros, a mí el libro se me estropea. Yo no sé a vosotros. Yo cojo un no libro. Se me estropean los libros. ¿Qué haces tú con los libros? A mí sí, a mí sí. Yo los abro y ya sale una arruga en el lomo porque abro el libro. Y doblo la hojita. De libros. Pues seguramente, yo maltrato todo, pero yo lo uso. Cuando yo veo un libro que está absolutamente nuevo en la balda de la casa de un amigo, digo, otro libro que no se ha leído, que está muy bien porque es gordo. Yo creo que en parte, vean, es por muchas cosas, la tecnología, los ebook, todas estas historias, la cantidad, porque también coges un ebook y tengo aquí 1000 libros. Cuanto más tenemos, menos usamos, de videojuegos, de libros, de música, me da igual. Eso por una parte. Pero luego hay otra parte que es lo que decíamos antes, ¿no? Hay cantidad, o sea, ahora todos los actores, todos los cantantes, todo el mundo publica un libro, los políticos publican un libro, las editoriales te venden el libro que quieren. Y muchas veces coges un libro porque te lo promocionan por la tele y cuando empiezas a leerlo no te gusta. Y lo dejan, y lo dejan, y lo dejan, y al final acaba la gente por decir, que no me gustan los libros, no te gustan esos libros que has leído. Entonces, como todo se va desmereciendo... Pero la empresa lo ha conseguido. Es que la empresa vive para hoy. O sea, tú contratas a Belén Esteban, tú no esperas que Belén Esteban vaya a hacer 8 libros. Pero de cara a no leer los libros, que es lo que tú decías un poquito, yo creo que mucha gente se ha cansado de comprar libros que luego no le van. Claro. Entonces, bueno, al final es quitar un poquito el gusto también por la lectura, aparte de otras cosas que hay también, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay tanto y tanto y tanto que es como cuando vas al supermercado a por 100.000 galletas y acabas cogiendo las de toda la vida, que son las más ricas, porque las otras con muchas cosas, pero no te saben a nada tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que también en la cultura está pasando lo mismo, y con la música y con todo. O sea, yo no doy abasto a gente que me están sacando por la tele a conocer una canción de cada uno de ellos. Es que, y luego desconozco a muchos que hasta que no se mueren no llegan a mis fuentes. Entonces, que esa es otra historia. Para hacerse rico en la literatura, de entrada tienes que haber muerto. Entonces, igual ya, como con los artistas, ¿no? Hoy veía por las redes una mujer con 80 y tantos años, no sé ni de dónde era, porque he leído solamente como muy por encima, que no tenía dinero y pintó unos cuadros para sacar un duro para comprar regalos a los nietos. Y no, se los vendió por nada, por 4 pesetas por ahí. Y de repente un señor pasó por allí y pagó no sé cuánto y ya, esos cuadros ahora de repente ya valen, lo que no valía ahora vale, ¿no? Pues con la literatura también pasa un poquillo lo mismo. En el arte en general, ¿qué ha pasado con este de Extremoduro? Que antes no le querían en su casa y le ponían pegas para hacer un concierto y ahora resulta que es la leche, pero te tienes que haber muerto. O sea, en la cultura, nada. Si quieres, bueno, pues eso, ser famoso, primero te mueres. Y eso sí, dejas huella. Eso sí, te haces, dejar una huella. Si lo que quieres es dejarlo, eso está bien. Pues sí, eso yo lo he visto con autores como Carlos Ruiz Zafón, que se murió hace poquito, otros autores que enseguida lo ves en la librería o en grandes centros comerciales, que ponen sus libros y se empieza a vender. O sea, lo que dice Aguchane es que no hay nada como morirte para vender, vamos, como pan caliente. Y es que flipa. Y ya que estamos con la venta de los centros comerciales y tal, hay una frase que a mí me repatea muchísimo de la literatura, que hay gente cuando ve un libro y lo quiere comprar y te dice, ay, es que es caro.
Cuando la gente dice que un libro es caro, es que os juro que apuñalaría, porque no saben, claro, no saben el trabajo que lleva. O sea, vosotros sí lo sabéis, pero el trabajo que lleva un libro, que con muchos libros se pierde, yo creo, mi opinión, ahora me decís, pero yo creo que se pierde dinero. Sí, sí. La gente sí sabe, lo que pasa es que la gente no quiere saber. Es como cuando dice, pues que no vengan los de fuera a hacer, pues eso, a recoger las fresas, que ya las recojo yo. Pero claro, no al precio que se le paga al de fuera, pero es que tampoco quiero pagar más en el supermercado. Entonces, eso no puede ser. Tienes que coger y centrarte en lo que quieres o en lo que más te conviene, ¿no? Y la gente cuando dice que es caro, yo siempre digo, no, caro son los teléfonos móviles, que por barato que pagues, pagas 300, 400 euros cada 3, 4, 5 años, la gente, yo cada más, pero que normalmente no te hace falta para nada, que sacas fotos que luego tiras, porque ¿para qué quieres tantas fotos? O sea, no es caro. El que dice eso es de entrada porque lo compra un poco por obligación, no es para hacer un regalo y se quiere gastar menos. Pero lo malo no es que lo diga el que va a comprar un libro. Lo malo es que nos vienen autores y cuando empiezas a poner el precio, que tienes que tomar como referencia que la distribuidora se va a llevar el 50%, dice, no, tan caro no, que luego no me lo compra nadie. Pero ¿quién te va a dejar de comprar un libro por 1 o 2 euros? Eso es mentira, porque luego vamos y lo gastamos en una cerveza, en una Coca-Cola, en un botellín de agua o el que fuma fumando. O sea, no es verdad. Es cuestión de prioridades. Si te gusta leer, no vas a considerar caro un libro. Ahora, si no te gusta leer y lo haces por obligación o porque sacarte la foto con el famoso, pues te va a parecer caro, porque lo que no quieres es el libro, quieres otra cosa. Pero sí, la gente tira de esto. Y ya lo último que me lo dijo el otro día fue una mujer de un jubilado que trabajaba en una imprenta. Digo, pero tu marido no ganaba un sueldo, ¿y de dónde lo sacaba? Pues de esto, ¿no? Entonces, no, yo creo que es que la gente no le quiere gastarse en un libro, pero no quiere decir que no le gustan los libros y entonces hace la trampa. Pero es una trampilla que se hace. Claro. La historia en todo esto, yo es lo que hizo Agurtane, ¿no? Yo lo que menos entiendo de todo es que el autor no valore su propia obra. Y ahí empiezas a ver incoherencias. Es decir, si tú le dices, mira, pues yo calculo que esto, como hay que meterlo en distribución, hay que restar una cosa, la otra, la más allá, los porcentajes, el IVA y la madre que les parió a todos, dices, bueno, vamos a ponerlo a 20 euros. Y enseguida te dicen, 20 euros, que yo había pensado 16. Digo, que si pones 16, pierdes dinero. Ya, pero es que 20 euros... Y dices, pero 20 euros es caro. O sea, 20 euros... Ahí te demuestran que mucha de la gente que compra un libro no compra el libro porque le gusta, porque le apetece, porque lo quiere leer. Lo compra porque es igual la obligación, igual es un amigo, igual es un conocido. Es decir, una persona que no conoces de nada, cuando vea ese libro en la librería, en la balda, y le ponga 20 euros, dirá, pues 20 euros, lo cojo o no lo cojo, pero no piensas que es algo caro. Es más, los libros más caros que yo me he comprado siempre me han parecido los más baratos. Por la calidad, por el tamaño, por las hojas, la calidad de las hojas, las tapas. Claro, un libro cuando está muy bien construido vale más que un libro que está hecho a batalla. Yo no sé, es que valorar un libro, cuando tú compras un libro de un tema que te gusta, que te apasiona, es una joya. Eso lo guardas ahí. Yo me acuerdo, yo me tiraba veranos enteros. Igual me compraba un libro de cetrería que me encantaba y lo leía pero lo leía a poquitos. O sea, hoy 4 hojas, mañana 4 hojas más. Y cuando terminabas decías, ¿me leo alguna más? Decías, no, cuidado, que se va a acabar el verano y ya el libro te lo has pasado. Y son verdaderos tesoros. ¿Cómo vas a considerar que porque eso te cobren 5 o 6 euros más de lo que tú crees que es caro? Porque caro, las cosas caras, hoy por hoy, cada vez más, son cosas que no nos interesan. Mi padre porque si vas al fútbol... decir, lo barato sale caro. Eso empezando. Claro, si vas al fútbol, mañana viene el Real Madrid a jugar con el Atleti y te pondrán la entrada a 94 euros o a 120. Y nadie va a pensar que es caro. Todos van a ir y lo van a pagar. O se van a ir de vacaciones a Cancún y les va a costar el mojito a 12 euros. Y nadie va a pensar que es caro.
porque tú quieres estar allí, quieres gastarlo allí. Por eso te digo que esa historia de que qué caro es porque no lo quieres, porque no te apetece, porque es una obligación o una carga o lo que quieras, pero no es algo que te apasione, no es algo que tú quieras hacer. Porque desde luego el precio de un libro, o sea, normal, caro no es. Es que hay que tener en cuenta, por una parte, la parte práctica del precio de la gente que está involucrada en un disco, en un cuadro, en un libro, ¿no? Toda la gente, todos los agentes que intervienen, que no solamente es el autor, que el autor es el que queda por encima de todo, ¿no? A mí a veces, claro, nosotros nos implicamos mucho en los libros, y cuando vienen otros dicen, pero es que el libro es mío, digo, no, tuyo es el texto, el libro es nuestro, porque somos los que le damos forma, lo que le ponemos la ilusión, le ponemos el precio, lo vendemos. No sé, ¿no? El libro, o sea, todo el trabajo del libro, como parte física, digo, ese es nuestro, tuyo es el texto, ¿no? Entonces, están mucha gente involucrada. Eso por una parte. Y como trabajadores todo el mundo queremos ganar, pues hombre, también queremos que ganen los demás, digo yo, ¿no? Eso en la cabeza de todos yo creo que entra. Por otra parte, está lo que te entretiene. O sea, un libro, depende del libro que sea, te lo puedes leer como rápido en un día, en 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas. Si es el de Injertos de Iñaki con 600 páginas, que igual te tiras más. Pero bueno, te proporciona unos ratos de entretenimiento, cuando menos, aparte de otras cosas que te puede aportar, ¿no? Según el tipo de libro que leas, de una gratificación de muchas horas de gratificación también para tener. Entonces, también hay que valorarlo, ¿no? Y si vas al fútbol, que tienes una hora. En una hora no te vas a leer un libro, te va a dar muchas más horas de gratificación. Y luego siempre vas a aprender. Hasta en los libros más tontos vas a aprender muchas cosas. Vas a empatizar, vas a revivir, aunque sea solamente vivir una aventura o viajar a un lugar, me da lo mismo, que te lo están mostrando, que te lo están, esa envidia, esas sensaciones con las que te quedas, ¿no? Eso también hay que valorarlo. Pues al final yo creo que te aporta mucho más, pero vuelvo a lo de antes, yo creo que el que se lo gasta en el fútbol, por decir algo, pero el cine le parece caro, el teatro le parece caro, el libro le parece caro y un disco le parece caro, pues no quiere ir al teatro, no quiere ir al cine, no quiere leer el libro y el disco no le importa 3 narices. Si no, sí. Y la prueba es que cuando algo te gusta, vamos y lo compramos y no decimos ni pamplona, estamos más contentos que ni sé. Claro, yo por ejemplo en ferias del libro, cuando hay eventos o tal, ya, a ver, lo preguntas ya por saber cuánto cuesta para ver cuánto hay que apoquinar, pero no vas mirando ahí al céntimo tal, y hay gente que eso, que parece que tal. Y por cierto, hablaba Iñaki de Belén Esteban. Me pasó una vez en la feria del libro que fue a ver a varios autores y ves la cola que ese año había escrito, bueno, escrito, entre comillas. Había publicado un libro que ponía que había escrito Belén Esteban. Dejémoslo ahí, ¿vale? Vale, Y resulta que había una cola de horas. O sea, una cola de horas. Y luego veías al mismo lado. Que yo me pasó, yo iba al escritor que estaba al lado y se pensó el de ahí, el que era como el manager de las firmas, oye, que es que la cola está ahí. Digo, no, es que yo vengo a por este autor. Y era un autor de historia medieval muy bueno, o sea, de los mejores de España, y me daba una pena porque la cola de horas y horas para Belén Esteban, y es que al hombre no iba a verle prácticamente nadie. Y al lado había otro de novela histórica que también era muy bueno, y se te cae la cara de decir, pero es que madre mía, claro, cuando apuestan, últimamente pasa que cuando apuestan por literatura, pues apuestan por esta gente, los influencers, cuánto daño están uno de estos de Instagram sacan un libro y no te puedes creer lo fácil que se vende, ¿eh? Y te da coraje porque luego hay escritores que se curran una historia, un ensayo, le echan años. Para escribir un buen libro muchos autores se tiran años y años. Y luego llega otro que lo ha escrito, si lo ha escrito él, porque yo, permitidme, pero dudo de que muchas veces lo hayan escrito ellos, que yo creo que tienen un equipo hasta creativo detrás que se lo escribe, llámame conspiranoico, y ves esas colas y ves todo, y es que se te cae. Y claro, luego ves a mucha gente decirse, ay, es que la literatura como está y tal, claro, está por vosotros, que en vez de comprar a esta gente, pues compráis a estos famosillos, a estos youtubers, y es que y ya cuando entre del todo, que va a pasar algún día, cuando entre la inteligencia artificial, esto va a ser ya Apocalipsis Now.
esto ya va a ser los cuatro jinetes del apocalipsis, porque esto ya, es que ya no es que pueda publicar cualquiera, es que las empresas o las IAs o los distintos grupos van a publicar, vas a tener autores que en un año te van a publicar 5 libros o 20 libros. Lo de la IA puede ser, yo creo que ya se decía con lo de digital, pero no, ahora me conté porque yo creo que lo de digital parece que iba a ser la muerte de la literatura. A ver, yo creo que se ha dejado de vender bastante más en físico, pero no es esta muerte que parece que todo el mundo se iba a comprar, bueno, más que a comprar, a piratear los libros y tal, y parece que no ha sido tanto, pero con la IA yo creo que puede ser, o sea, que tú llegas a una IA y te escriba el libro y ni siquiera lo tengas que comprar, te haga un libro de 50 páginas, de 200, 300, de una historia alternativa de lo que tú quieras, y te lo leas tú, o sea, y luego ya encima de eso se pueda publicar, es que eso puede ser, vamos, y no sé qué pensáis de eso. Pues bueno, Bueno, por una yo, parte, un matiz que los libros sí que con lo digital se vendieron menos, pero hay un matiz que hay que sacarlo a la luz. En la pandemia se vendieron más libros. Es decir, los libros siguen haciendo su función, lo que pasa que en el día a día, bueno, pues vamos por ahí. Y luego lo de la IA, yo a día de hoy, aquí han entrado alguien, bueno, no, han mandado eso, digo, esto está hecho por IA. Todavía a día de hoy yo creo que o yo por lo menos noto, o sea, independientemente que los textos estén bien o mal escritos, hay falta de personalidad. La IA no es una persona, entonces te hace frases perfectas, te puede hacer ritmos, pero falta la personalidad del autor, ¿no? Cada autor tenemos a la hora de escribir como una huella digital. Tenemos dejes, tenemos manías, por mucho que las pulamos y vaya un corrector y te lo haga, siempre hay, cuando leas a cualquier, eso es como los cuadros, cuando conoces a un artista lo puedes reconocer aunque no lleve la firma, el cuadro de quién es, ¿no? Pues en la literatura también te pasa igual, vas a notar, si lees a Gala es muy fácil que, igual no en todos los libros, ¿no? Pero que puedas saber un poquito, porque tiene su forma de marcar el ritmo, su forma de poner, entonces se va a notar. Y la IA es, pues, insípida. Es como una comida prefabricada, prehecha de estas que te compras, ¿no? No es lo mismo, no es para nada, no es igual. Para entretenerte, pues te valdrá como yo que sé, películas estas que se hacen al montón, pues bueno, yo las pongo para dormirme mientras las estoy viendo. Pero para ver una película, te pones una película bien. bueno, yo aquí sí que quiero tocar dos temas. Primero, la inteligencia artificial creo que nos va a hacer valorar la imperfección, cosa que yo jamás hubiese creído que íbamos a llegar a este punto. La inteligencia artificial todavía no domina la escritura. Va muy, está a puntito, pero todavía no lo domina. El día que lo domine, la puñeta para la inteligencia artificial es la frialdad. Es el no poder escribirlo de una manera personal, que realmente es la imperfección, porque esa es la imperfección. Si yo hablo de las águilas reales, no lo voy a hablar como tú, porque yo voy a tener unas ganas, un deseo, una pasión, unas entrañas que voy a volcar encima del libro y va a salir ahí fuego. Igual tú lo haces de una manera muy de datos, muy de documento. Entonces, esas diferencias es la que la IA no va a poder hacer. Creo, tampoco lo aseguro, ¿eh? Yo con la IA no me fío nada, pero sí que es cierto que nos va a hacer valorar la imperfección, cosa que es digno de estudiar. De segundo, hay algo que no quiero pasar por alto. Cuando una persona se plantea escribir un libro, y lo digo por experiencia mía personal, yo voy a empezar diciendo, y no es falsa modestia, yo soy un escritor del montón, ni bueno ni malo. Estoy como los días en Canarias, un poco de nubes y 24 grados. O sea, estoy ahí. Entonces, partiendo de ahí, cuando alguien se plantea escribir un libro, tienes que encontrar una historia, tienes que encontrar una motivación, tienes que encontrar la editorial
tienes que encontrar la distribuidora y con todo eso plantar el libro en la librería a todo aquel que lo quiera comprar. ¿De acuerdo? Pero siempre nos saltamos una cosa. Cuando tú escribes, y en el hipotético caso de que tú creas que lo que has escrito merece la pena, tienes que aprender exactamente a lo que tú has dicho, Sergio. A que te van a poner en este stand, en el mejor de los casos, si te llaman para el stand, y puedes tener 4 personas que quieren tu libro. Y ahí al lado, digo Belén Esteban, como podría decir 80.000 más, ponen a una persona que lo único que ha hecho ha sido contar sus miserias, llorar en televisión todas las tardes, o las mañanas o las noches, es decir, desnudar el alma, pero de mala manera, no la buena manera, de mala manera, vender sus miserias y eso recogerlo. Inventarlas. O inventar, sí, eso también es vender una miseria. Es decir, y meterlo en un libro. Entonces, tienes que estar preparado, y lo digo porque yo no lo estoy, tienes que estar preparado a aguantar eso. A decir, yo he publicado un libro que merece la pena, y yo lo digo desde ya, y me da igual que diga la gente lo que quiera, yo te digo que Injertos merece la pena mucho más que el 90% de libros de autoayuda que se publican al año en España. Eso te lo digo yo. Eso lo presentas y de repente ves que el que dices tú, que sale en la tele y que encima dice que las preguntas tienen que ser preparadas de antes, pues de repente va a Bilbao, hace una presentación y tiene una sala de 250 personas abarrotada. Tú vas a una presentación y puedes tener 20 o 25 o 30 o 4. O una. Y También dices, los grandes, también los grandes a veces se encuentran con sitios vacíos. Sí, pero los grandes ya tienen su contrato, su historia, y a esto ya lo han arreglado. Luego, evidentemente, ha habido mucha gente que son grandes que luego han ido a una presentación y no ha venido nadie. Claro, se te cae el alma al suelo. Fútbol ese día. Entonces, claro, tú como autor tienes que estar preparado a vivir eso. A decir, este señor que hizo ese libro de la Edad Media, yo estoy convencido que se tiró años estudiando, preparando, luego poniéndolo en negro sobre blanco, luego buscando la editorial. Y cuando llega el momento en el que lo pones a la venta y que la gente venga, resulta que porque una tía diga que su marido la dejó tirada y que no hace caso a su hija, van allí 800 y tú te quedas con 4. Y de los 4 que están ahí, a uno se lo quieren llevar a la fila de los 800. Claro, eso tienes que estar preparado, Eso es una frustración muy gorda. Sobre todo si el libro lo has hecho muy de verdad. Si lo has hecho con todo lo que llevas dentro y lo descargas y ves que el panorama de lo que hacen los demás es tan pobre y tan engañabobos que tú dices, ¡buah! Esto tiene que funcionar, hombre. Esto. Y eso no funciona. No funciona a la manera que tú te esperas, la película que tú te has hecho. Evidentemente, yo sé que Injertos habrá habido 1, 2, 3, 5 personas que les estará ayudando, que yo no las conozco, no voy a saber quiénes son, ni voy a saber cómo las he ayudado. Eso es lo que cuento en Injertos, no cuento otra cosa. Pero lo que tú te esperas es, joder, que este libro es de calidad, esto se va a vender. No es, y además no es que no se venda. No se vende muchas veces las tiendas que se quejan mucho. Es que aquí nos quejamos todos. El autor se queja porque no le publican. La editorial porque entre todos le dejan sin dinero. La tienda se queja porque la gente no viene a comprar. Y la gente se queja que hay malos libros porque no compran los que deberían de comprar. Con lo cual es una queja constante en todo este círculo mare magnum. Claro, la tienda se queja porque dice, joder, es que no me viene gente a comprar. Y yo me quejo porque voy a esa tienda y cuando quiero ver Injertos en la balda donde entra la gente, pues no la veo. Porque está el libro de Belén Esteban, el de Sonsoles Onega, el de no sé quién, el del otro y de la moto y el del Premio Planeta, que manda pelotas. Entonces, claro, tú dices, entonces ¿yo para qué escribo?
sea, que te haces todo ese análisis como autor, ya no como editor, que de editor te podría decir mucho también, pero como autor cuesta mucho seguir teniendo ganas de escribir cosas importantes para ti y que además son importantes, porque por la vida que he tenido, por lo que he experimentado, no son cosas tontas. Agurtane, que es mucho mejor escritora que yo, y las cosas son como son, yo juego mejor al fútbol, pero ella es mejor escritora que yo. Agurtane tiene un libro que para mí es el mejor libro que hemos publicado en Agalir, que se llama Ecos de Realidad, que es una absoluta pasada, para mí es impresionante. Ese libro se debería de vender a puñados. Tendríamos que estar, la imprenta nos tendría que mandar a la mierda de tantos pedidos que le tendríamos que hacer. Pero no es así. Entonces, tienes que adaptarte a eso y asumir eso, digerirlo. Es complicado, es muy complicado. Sobre todo cuando de verdad haces un libro que te sale de las tripas. No uno que dice, mira, voy a hacer un libro, vendo unos cuantos, me saco unas perrillas y ya está. No, cuando tú sacas un... Yo lo que creo es que, claro, nosotros cuando empezamos en todo eso, empezamos, además de todo lo que había dicho antes Iñaki, muy inocentes, muy pensando que la teoría era la realidad. Claro, te vas dando cuenta que la realidad no tiene nada que ver con la teoría. ¿Que todo el mundo le encanta la cultura? No, que tal, que cual. Entonces, sí te llevas el disgusto, pero de la realidad. Yo, por ejemplo, que siempre he escrito porque necesito escribir, porque me gusta escribir, no, hombre, no te motiva igual vender que no vender, pero mientras puedas seguir escribiendo y puedas seguir editándolo y puedas seguir estando en la Biblioteca Nacional de España, pues para mí es un orgullo y como he dicho antes, no sé de muerta lo que pasará, pero es una forma de dejar huella por esta vida, ¿no? Entonces para mí sí que es importante, independientemente que los chaparrones pues te mojan y te fastidian. Pero bueno, el que le gusta hacerlo y lo hace porque quiere, yo creo que, además del berrinche, sigue haciéndolo. O sea, sí. Yo creo que sí. Es autora más fuerte que yo. Sí. Más tozuda, igual. Bueno, sí, más tozuda también. ¿Según en qué cosas? Pues sí, la verdad es que es complicado. Pues ya casi para acabar, pues quería apuntar que es eso, que yo creo que en la lectura es importante porque el que lo hace porque quiere expresar una idea, porque claro, esto como pasa, como digo yo a veces con el podcast, si yo lo hubiera hecho por audiencia o porque me escuche muchas veces, a los 10 capítulos cierro el podcast, o sea, y llevo 660 y pico, o sea, fíjate tú, y con muchos autores, o sea, hay autores que se venden muy poquito, pero llevan muchos libros y mucho tal. Y a otros autores llevan demasiados, ¿eh? Hay muchos... Pero Sergio, escucha, ¿a cuánta gente conoces tú que cuando van a presentar el podcast dicen, no, yo no lo hago por audiencia, ¿eh? Yo no quiero tener audiencia, yo no quiero tener gente, a mí me da igual, yo voy haciéndolo, no miro las estadísticas, no miro no sé... Cada vez que oigas a alguien decir eso, tiembla, porque hay muchos autores también que te vienen y te dicen, no, si yo no, a mí me da igual lo que se venda, lo que no se venda, yo me da lo mismo, el tanto por ciento, los contratos, me da todo igual. Y al principio nosotros decíamos, joder, oye, pues qué buena actitud, ¿no? De enfrentar un proyecto, de presentar un libro. Tiembla. Pues pasa lo mismo en todos lados, en la literatura también. Pues es lo que te digo, esa frustración hay que saberla llevar. Y hay que estar... tienes que conseguir que eso no te pueda. Si te puede, pues se fastidia la historia y te cuesta mucho lo que es volver a publicar, porque un libro cuesta mucho. Yo me tiré 2 años escribiendo injertos, pero claro, 53 años vividos. Entonces, cuesta mucho, es mucha la historia. Y cuando ves que de repente tú pones tanto esfuerzo y de repente ves a uno que es un chinflainas, que está engañando a todos los que se quieren engañar, porque claro, esto también es parte culpa del público. Es decir, hay gente que quiere escuchar o quiere leer lo que quiere leer. No quiere escuchar la realidad. Quiere que le digan, levántate, métete una manzana en el bolsillo izquierdo,
haz 3 flexiones y todo te va a ir bien durante el día. Tú piensa que te va a ir bien. Tú siempre tienes que pensar que te va a ir bien. Y claro, si no te va mal, no es culpa del autor ni del libro. Es culpa tuya que no has pensado bien, no piensas lo suficiente y entonces te vienes abajo. Quiero decir, aquí es un compendio de muchas historias, pero que sí que es cierto que aparte de las editoriales, las distribuidoras, etcétera, el autor tiene que estar preparado, punto 1, para hacer el libro que quiere hacer, cueste lo que le cueste, aunque tarde 3 años, 5 años, 10 años, da igual. Olvidémonos de esa fórmula de marketing de cada libro en octubre hay preparado el libro para vender, porque eso es que iba a decir una bestialidad, pero vamos, eso es un me cago en todo, como dices tú, o sea, eso no vale para nada. Y olvidémonos también de que no tener el resultado o la respuesta que tú esperas, pues nos lleve también al agujero. Y una cosita más que no hemos hablado en el programa de hoy. Cuando un autor presenta un libro, para mí es un acto enorme de valentía. ¿Por qué? Porque tienes que estar preparado. Claro, va a venir toda la gente que te conoce, te va a decir, qué bueno, qué bueno. Oye, Sergio, este libro que has publicado me encanta, me encanta. Y todos te van a decir, me encanta. Pero va a llegar alguno que otro que te va a decir que no le gusta, que le parece, esto no vale para nada, esto es aburrido y además se repite. Y tienes que estar preparado a eso. O sea, estar preparado para lo que los demás van a decir. Cuando tú pones en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, que has publicado el libro, estás en manos de que aparezca alguien y te diga, menuda mierda, menuda no sé qué, esto no vale para nada. He visto libros en EGB mejores que este libro. Y tienes que estar preparado para escuchar eso. Por eso hay que ser valiente para poner en público muchas veces cosas que llevas dentro que son parte de ti y que, bueno, pues tú como en una carnicería pones solomillo, pechuga, chuletas, costilla y estás en manos del que te va a leer, del que te va a ver o del que va a comprar tu libro. Y eso, vuelvo a repetir, es un acto de valentía, eso no es fácil de llevar. Eso es decir, estoy preparado para lo que la gente me vaya a decir. Luego, ser autor es yo creo que junto con ser editor, son las dos partes más complicadas de este negocio. Son las dos partes más complicadas y las que más deciden también. Las que más decisiones tienen que tomar. Pero ya te digo, yo desde el punto de vista de autor, esa valentía, ese no caer en la frustración y en que no obtener el resultado que tú quieres te hunda, para mí son ejercicios muy duros, pero que si tú eres capaz de superarlos, incluso te vale para la vida personal, ¿eh? Eso no es solamente el negocio, el libro, no. Tú ya estás entrenando a poder superar a que los demás no dirijan tu vida, porque al final, esto parece Star Wars, al final, esa gente, si tú caes en esa trampa, terminan dirigiendo tu vida. Y terminan... Sí, dime. No, que yo, por lo que me toca por la parte de escritora, creo que es un poquito el chip que lo tenemos a veces mal puesto, ¿no? Porque claro, el famoso a todo el mundo nos gusta y las expectativas todo el mundo las ponemos altas, pero realmente si tú cuando escribes porque quieres escribir, porque te gusta escribir, es una parte tuya que pones y que dejas ahí, por supuesto que quieres todo, ¿no? Pero tu objetivo prioritario es ponerlo ahí, que esté ahí. Entonces eso ya está conseguido. Y luego hasta dónde llegue es otro cantar. Me explico. Es, por ejemplo, como tener un hijo. Tú tienes un hijo porque lo quieres tener. Que luego es famoso, que tiene mucho dinero, que es muy alto, muy guapo, todo lo que quieras, pues fenomenal. Oye, con esas expectativas siempre las tenemos por ahí, ¿no? Pero tú lo tienes porque lo has querido tener. Es algo que es tuyo. Es parte de ti. Si lo tomas así, no lo tomas como un trabajo o como un fin de hacerme famoso, de hacerme con dinero, de tener mucha gente, pues el golpe no va a ser igual de grande. Va a ser, porque bueno, las expectativas siempre las tenemos, pero no va a ser igual. Estás haciendo lo que quieres, porque quieres, y estarás ahí, oye, pues peleándote con los grandes, pues a pelear.
y ya está. Creo que es la filosofía con la que cuando haces algo de verdad tienes que ir por la vida, como tú dices, porque es una enseñanza más, es parte de la vida. Si la tomas como parte de la vida y no como objetivo final el ser famoso o el tener dinero, claro, si el objetivo final es ese, te pegas de bruces en el suelo. Pues sí, exacto. Y nada, ya antes de casi despedir, que ha sido un programa súper redondo, pues quería, eso que dije el año pasado en el podcast que hice sobre la literatura, rajando y un poco hablando de todo, unas cosas que dije y siempre digo, pero no solo en la música, sino en los libros y en todo, que los consumidores son parte también de la solución y del problema, y muchos que se quejan, pues compremos a otros editoriales, o sea, no apostemos siempre por Planeta y por otras, que, que Planeta, esto en bambalinas del podcast han venido y nos han cortado en medio de la transmisión el podcast y tal, pues no apostemos por esas grandes editoriales, y hay editoriales más chiquititas, librerías, o sea, yo creo que el proceso tiene que ser entero. Un pequeño autor que en una pequeña editorial y lo compres en una pequeña librería. Es que a mí, yo por ejemplo, libros físicos no he comprado ninguno, muy pocos en Amazon, porque es que me parece una barbaridad y la mayor eso que tal. Entonces, habiendo librerías, habiendo tal, es que todo es un proceso que se alimentan los unos de los otros. Las librerías pequeñas muchas veces, y yo he descubierto gracias a pequeños libreros, que eso sería para otro podcast, esas grandes librerías y tal, que te descubren esos pequeñas editoriales y pequeños autores y tal. ¿Tú crees que si vas a, por ejemplo, al Corte Inglés te va a recomendar un libro de Iñaki Urdangarín del bueno, estamos hablando de injertos y tal? Pues no, te va a recomendar el Artur Pérez Reverte, el de Santiago Posteguillo y 4 cosas más. Y joyas de poesía y tal que hay en la actualidad, pues tampoco. Te van la influencer de Instagram que saca un libro de poesía diciendo qué bonito es el sol y qué azul es el mar, pues, porque yo compré uno que no sé en qué hora y madre mía, o sea, es que Hombre, digo, esto es un de la castigo. poesía en la literatura tendríamos que hablar, da para mucho también, ¿eh? Da para Yo, mucho. yo me doy cuenta que ahora que vamos a terminar, yo no sé si Agustín estará de acuerdo, pero todavía tenemos como para 2 o 3 programas más para hablar. Sí. Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Pero sí, estoy de acuerdo con Sergio. O sea, el lector además tiene que ser exigente y mirar sus gustos, lo que le gusta y descubrir. Aquí está la soca de Durango, que en esencia era descubrir libros viejos, antiguos, nuevos autores y demás, y ahora se ha convertido en otro supermercado más que te venden los de última hora y las colas para los autores del momento. De siempre. ¿No? Y es una pena porque se pierde mucho, sí. Antes se llamaba la Feria del Libro y Disco Vasco, que se hacía en Durango, y se hace pues en el Puente de la Inmaculada y la Constitución, en esos días. Y sí que es cierto que cuando empezó, yo solías ir a esa feria a encontrar ese libro que quizás... Era a descubrir. Claro, en las librerías normales no lo encontrabas. Yo sobre todo eran libros de cetrería antiguos y libros de rapaces antiguas. De repente veías y un libro, pues, yo qué sé, de la editorial Cairel y decías, ¡ay, va Dios! Lo que hay aquí. Claro, ahora no. Ahora se ha convertido en un stand gigantesco de novedades de gente que ha publicado el libro o ha sacado el disco en octubre y lo presenta el 8 de diciembre en la feria de... Es que, al final, el marketing nos ha inundado. Y el marketing, pues, tiene muy pocas cosas buenas y casi todas malas. Por eso la gente tiene que leer mucho, para saber pensar por sí mismo y no dejarse engañar. Exacto, claro. Exacto. Sí. Pues nada, chicos, mira, cojo el guantaín aquí. Para hablar solo de poesía, pues daría para otro podcast. A lo mejor os traigo para hablar de poesía, que estoy viendo yo aquí. Y yo creo que de poesía tengo pues 2 o 3 estanterías solo de poesía. Así que, o sea, nada. Pues hay que hablar de poesía. Pues sí. Así que nada, os dejo los micrófonos para que digáis lo último que queráis decir. Admitido hasta burradas e insultos. Los micrófonos son libres, aquí no hay pitidos ni nada. Y nada, lo que queráis decir antes de irnos.
Bueno, pues le voy a dejar a Iñaki el último porque le gusta ser el último y dejar ahí huella. No, sí, 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 sí. totalmente. Es una cosa que a mí me pone mucho ser el último. Nada, pues que encantada de haber estado aquí contigo, de que nos des la oportunidad de hablar y a la gente eso, pues que lea, que uno se entretiene, se aprende a pensar, se viven otras vidas y eso te da también mucho juego. Y por favor, los autores, los que quieren publicar un libro, los que vienen, que compren alguno también, que a muchos les hace mucha falta, porque tengo experiencia en que los que menos libros compran suelen ser autores. Así que, por favor, Uf. predicar con el ejemplo y la cultura adelante. Que la gente que le guste la cultura que siga apostando por ella. Y el que no le gusta, pues que siga comprando a Belén Esteban, que les aportará mucho en su vida. Pues Gracias. sí, estoy de acuerdo con Agurtzane. Estoy muy de acuerdo, pero yo que estuve vinculado al mundo de la música antes de Pensaba que ibas a empezar con decir a Belén Agalí. Esteban. No, a Belén Esteban no, pero casi, ¿eh? Pero casi. Pues en la música pasaba igual. O sea que eh, tú crees que un músico que trabaja en la música es alguien que ama la música, entonces le va a comprar todo lo que es música y va a escuchar todo. No, eso es un fallo humano, es un fallo humano. Hay mucho egocentrismo también en la literatura, tanto como en la música o más. Y la verdad es que eso de compartir no se nos da muy bien. No se nos da muy bien, la verdad. Yo agradecerte, Sergio, la oportunidad que nos has dado de poder expresar lo que pensamos y la experiencia que hemos adquirido estos 13 años. Y un placer estar aquí en el laberinto del Minotauro VK. Seguiremos escuchándonos y nada, pues lo dicho, espero que la gente que de repente descubran que eso que llaman literatura, que eso que le tenemos como casi tirria porque nos hicieron leer y estudiar cosas que no nos gustaron, que eso que llamamos literatura es la herencia de la humanidad desde el principio hasta nuestros días. Y ahí está el conocimiento absoluto de todo lo que el ser humano ha sido capaz de hacer, hombres y mujeres. Disfrutadlo, leed y sobre todo leed para aprender, para experimentar de otra manera, pero experimentar. Un abrazo fuerte, Sergio, y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por haber estado por aquí y como suele decir, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.